A propósito precisamente de esta consulta popular, tengo el placer de saludar al doctor Humberto de la Calle. Doctor de la Calle, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en Noticias Caracol en Vivo. Bueno, encantado de saludarlos, mil gracias. Aquí estamos a tu disposición. Doctor de la Calle, usted es una voz más que necesaria, que el país necesita escuchar. Y la pregunta, la primera se la quiero hacer muy directa y general. ¿Qué piensa de esta idea del gobierno, consultar a decretazo la consulta popular? Pues yo sí creo que es un severo y serio atentado contra el orden constitucional. El argumento, incluso la discusión es relativamente sencilla. Están tratando de enredarla con lo que el periódico El Espectador llamó como espiritismo jurídico, una abundancia de argumentos absolutamente deleznables, para que la gente entienda casi que con plastilina. Eso de que haya ramas del poder es muy importante. Eso no es solo un problema como de ingenieros, de administradores, la separación de poderes está en la esencia del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque es la que impide el autoritarismo. Y voy a llevarlo al caso concreto. Si el gobierno tiene la facultad de anular, de dejar sin valor, de invalidar decisiones del Congreso, alegando irregularidades, pero si tiene esa capacidad, termina marchitando al Congreso, porque en el futuro casi todas las leyes salen en Colombia con discusiones, que si hubo quórum, que no hubo, que fulanito votó, que se retiró. Eso, con este antecedente, le abre la puerta a que sea el gobierno el que anule las decisiones del Congreso. Y con eso termina marchitando también la rama judicial, porque la labor de valorar las decisiones del Congreso es de los jueces. En unos casos de la Corte Constitucional, como cuando tumban leyes, y en otros casos el Consejo de Estado. Luego, en el fondo, lo que está pasando aquí es que hay un riesgo con ese decreto de una concentración autoritaria de poder en cabeza del Ejecutivo. Eso sí viola la esencia del Estado de Derecho. Por lo tanto, repito, separación de poderes no es una cosa como de organizacional. Es la clave para evitar el autoritarismo con un sistema en el cual cada rama del poder controla a las otras armónicamente. Luego, lo que está pasando es serio. Esto no es un chiste. Y me parece que los demócratas debemos realmente, para esto, unirnos. Yo no estoy diciendo que haya que hacer una coalición electoral contra Petro. Yo no estoy de acuerdo con esas ideas. Pero sí creo que aquí todos los que estamos defendiendo la Constitución deberíamos mantener canales de comunicación, simplemente pensando en la solvencia y la permanencia de un Estado de Derecho que en medio de 1000 dificultades Colombia ha logrado mantener. Esas ramas de poder que usted describe, las que ponen límites, ¿cómo los deben poner en este caso puntual, doctor de la Calle? El hecho ya está, el presidente Petro no lo puso en condicional, voy a firmar la consulta popular por decreto. Ante este hecho, ¿qué hacer? Sí, lo primero que tenemos que, para claridad también de la discusión, porque es que yo veo que ponen a circular nociones que son falsas. La consulta popular es legítima, está en la Constitución. Aquí el problema no es ese, para que no nos confundamos. El problema es que la exigencia constitucional es que haya concepto favorable del Senado. Ese concepto fue desfavorable. El gobierno alega que hubo fraude, que yo no sé qué, eso del fraude que está realmente desvirtuado. Pero insiste en que hubo irregularidades. Eso es de conocimiento de los jueces. El gobierno no puede estar anulándole actos al Congreso, porque entonces es como si no existiera el Congreso. Y repito, adicionalmente, pues está privando a la justicia de sus propias competencias. ¿Cómo reaccionar? No, yo creo que si ese decreto sale, para mí, por ser un decreto presidencial, va al Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene la facultad de suspenderlo y eso puede ocurrir o no ocurrir, pero es el Consejo de Estado, creo yo, el que tendría que pronunciarse. Y claro, a la larga, en una discusión de mayor fondo, pues esto puede llegar a la Corte Constitucional, pero hay que tener en cuenta una cosa. La Corte Constitucional en la ley estatutaria que reguló esto de la consulta dijo que su control era posterior. Entonces, la tesis de que esto se va directamente a la Corte es muy peligrosa, porque lo que quiere decir eso es que tendremos la consulta y después vemos a ver si hubo una aplicación correcta de la Constitución. No. Esto tiene que ser resuelto rápidamente y no podemos olvidar una cosa nueva. La Corte Constitucional, creo que el año pasado, también indicó que tenía la facultad de suspender
acciones del gobierno cuando estaba en juego el orden constitucional. Luego me parece que ahí están, dijéramos, las posibilidades. Seguirá la discusión política. En el fondo yo creo que el gobierno lo que busca es su estrategia de agitación mirando a las elecciones del 2026, pero por lo menos este atentado contra el orden constitucional sí creo que tenemos que superarlo los colombianos y evitarlo. Doctor de la Calle, ¿estamos ante un golpe de Estado? Pues yo digo que sí. Entonces hay quienes dijeron, no, unos señores muy locos que exageran. No, es que la gente piensa que golpe de Estado es unos chafarotes que llegan a la casa de Nariño y ponen preso al presidente. ¿En qué sentido sí es golpe de Estado? En el sentido que acabo de decir. Porque la decisión unilateral, el golpe de mano en virtud del cual el gobierno ha dicho que desconoce la decisión del Senado, está menoscabando la competencia del Senado y abrogándose la competencia de los jueces, de la justicia, de la Corte, del Consejo de Estado. Es un golpe de Estado, porque elimina un elemento esencial. No lo olvidemos, colombianos, es esencial para que no haya autoritarismo, que haya control de los poderes unos sobre otros. Si eso se elimina, pues estamos en una situación de franca rebeldía contra la Constitución. Yo sí creo que el anuncio es muy grave y tenemos que entenderlo así en Colombia. Doctor de la Calle, para nosotros los jóvenes hemos escuchado dos conceptos. Golpe de Estado, que usted lo acaba de explicar, pero hay otro, ruptura institucional. ¿Son lo mismo o son dos cosas muy distintas? Pues dijéramos que tienen semejanzas, es un problema más bien de semántica. Lo que sí quisiera aprovechar para decir, ya que hablas de ruptura institucional, es que según acabas de informar, el presidente del Senado está acudiendo a instancias internacionales. Hay que recordar una cosa, Colombia fue líder en la expedición de la Carta Democrática Interamericana. Perdóname que utilice la primera persona del singular, pero yo presidí las sesiones de la OEA cuando sale la carta. Y en esa carta se establece que ante el riesgo de decisiones que pongan en jaque las competencias y el funcionamiento de las instituciones, el sistema interamericano tiene mecanismos. Por lo tanto, sí me parece que esto va más allá de lo que discutamos aquí en Colombia. Yo creo que es correcto advertir, en este caso a la OEA, sobre la manera como una decisión como la que ha anunciado el gobierno implica una afectación institucional. Llámese golpe de Estado o no. Dejemos de lado la semántica y la literatura. Es un atentado grave a la separación de poderes, que es la esencia, una de las esencias del Estado de Derecho. ¿Uno cómo puede leer, doctor de la Calle, que ayer entrevistó a constitucionalistas y coinciden con usted, gente del mundo político y coinciden con usted? Los únicos que no coinciden pues es el gobierno nacional y los 3 abogados que tiene el presidente Petro. ¿Cuál es ese anhelo de alcanzar eso que usted llama autoritarismo? Yo creo que aquí lo que está en juego es que hay un escalonamiento. La primera discusión era sobre una reforma laboral. Yo creo que fue un error archivar eso. A mí sí me parece que hay que aprobar una reforma. Y por fortuna creo que se va a lograr. Que el gobierno va a decir que es insuficiente, pero cambia mucho la discusión si se satisfacen intereses de los trabajadores y particularmente de derechos que les fueron arrebatados antes. Luego, ese es un primer elemento de la discusión. Allí surgió el segundo. El gobierno dijo, bueno, como el Congreso archivó esto, yo me voy a la consulta. Ya era un paso arriesgado, pero tenía una cierta lógica. Lo que era malo de eso es que es la oportunidad, porque coincidía con un proceso electoral que va a ser extraordinariamente tenso. Pero ya este anuncio sí es el paso final. El presidente y el gobierno han atacado a las Cortes con alguna frecuencia, pero esta es la primera vez, todavía no tenemos el decreto, pero es la primera vez en que realmente se rompe el equilibrio constitucional. Pero yo creo que en el fondo todo esto lo que busca es una estrategia que va más allá, política, de carácter electoral, para impulsar esa democracia de bochinche, la democracia en las calles, que es distinta a la democracia institucional, que es aquello en lo que el gobierno cree. El gobierno piensa que el pueblo se expresa en las calles y que esa es la verdadera democracia. Pero hay que tener cuidado con eso. El pueblo se expresa en las calles, pero tiene que obrar de acuerdo con la Constitución. Y la Constitución exige que para la consulta haya un concepto favorable del Senado. Pero en segundo lugar, lo que estamos viendo ya en el mundo y no solo en Colombia es que jefes con un cierto sesgo autoritario dicen, no, el pueblo habló y yo soy la voz del pueblo.
pero realmente es un truco, porque el pueblo termina diciendo lo que el caudillo quiere que diga, y en el fondo lo que está en juego aquí y en otros lugares del mundo es la naturaleza y la subsistencia del Estado de Derecho. Sí, doctor de la Calle, ese escenario de calle, de protesta social, nos espera mucho más recurrente en los próximos meses, porque aquí también, y usted lo ha dicho, es cantado que la Corte Constitucional no le va a pasar el decreto. Después de eso, ¿qué va a pasar? No, yo creo que aquí vamos a tener un año de agitación. Yo no estoy proponiendo el silencio, ni el consenso, ni que haya que callar. Yo creo que la discusión política debe seguir. Yo no soy partidario de esas alianzas de todos contra Petro. No, hay distintos candidatos. El Centro Democrático tiene unos, el centro tiene otros y el pacto histórico tendrá, y eso está bien. Y la discusión política debe seguir, porque la naturaleza de la democracia es el disenso, la controversia, eso no está mal. Pero es que aquí estamos en un escenario de emergencia. Frente a este problema del decreto, me parece que sí, todos los que estamos en el marco de la democracia debemos unir esfuerzos. Quiero insistir, no es que nos unamos todos contra Petro, eso me parece que es un error. Aquí hay que dejar el transcurso de la discusión democrática, pero frente al famoso decreto, me parece que sí no puede haber fisuras. Yo quedé un poco sorprendido con la reacción del doctor Álvaro Uribe, y lo digo con todo respeto. Volver a hace 10 años, sostener que lo que hicimos en La Habana fue un golpe de Estado, eso es contraevidente. Es evidentemente exagerado. Cuando se perdió el plebiscito, reabrimos la mesa, se hizo un nuevo acuerdo, recogimos casi todo lo que quería el doctor Uribe y se convirtió en norma constitucional. ¿Cómo va a comparar eso con este decreto anunciado? Y en segundo lugar, ¿para qué volver a las viejas heridas? Este es el momento de la unión, para defender el sistema democrático, sin perjuicio de la discusión política que debe continuar. Déjeme ahondar mucho más en ese punto. Es más, usted lo expresó a través de un trino. Le dio un mensaje al expresidente Uribe diciendo necesitamos unirnos. Tal vez era un mensaje de cierta frustración, doctor de la Calle, que ni siquiera la democracia nos puede unir. Pues yo lo que interpreto es que hay unos intereses y en el fondo yo entiendo que el doctor Uribe nunca va a estar de acuerdo con lo que hicimos en La Habana y tiene pleno derecho y yo respeto eso es democrático y él no va a estar de acuerdo nunca, pero es que esa no es la discusión de este momento. Primero porque yo creo que falta de manera grave al recuento histórico de lo que pasó en esa ocasión. Yo quiero recordar, con el no, tanto las FARC como el gobierno dijimos, este acuerdo no fue, hay que hacer un nuevo acuerdo, reabrimos la mesa e incorporamos. Yo tengo el recuerdo con el propio doctor Uribe, larguísimas sesiones incorporándole cosas a ese nuevo acuerdo. Luego me parece que una exageración no debe servir para atacar otra exageración, pero lo que yo sostengo es que frente a este riesgo de desconocimiento de la competencia del Senado, ahí sí no debería haber fisuras. No me parece adecuado. ¿Para qué el doctor Uribe regresa nuevamente a abrir heridas que a lo mejor no hayan cerrado, pero que es absolutamente inoportuno? Yo tengo, la historia cuenta que en la guerra del Perú, en aquel entonces había una discusión política muy grande entre el presidente y el jefe de la oposición, y en ese momento se dijo: guerra en las fronteras, o sea, con Perú, pero paz en el interior para la defensa de Colombia. Luego yo creo que para defender a Colombia y al Estado de Derecho, en esta coyuntura sí deberíamos estar unidos. Claro. Hay un punto que me llama la atención de la discusión jurídica. ¿Por qué para usted la competencia es del Consejo de Estado, doctor de la Calle? Sí, por una razón. Sí, lo que se anuncia es un decreto. Y sí, los decretos van al Consejo de Estado. Lo que dijo el señor ministro del Interior es, no, porque ese decreto hace parte de una cosa integral que termina en una consulta y entonces es la Corte Constitucional. Yo francamente no estoy de acuerdo, porque el primer acto va a ser un decreto, que es el decreto que convoca de manera ilegítima
una consulta y debe ser de conocimiento del Consejo de Estado. Pero tener cuidado, ojo, repito, porque como la Corte ha dicho que en materia de consulta, no en el referendo hay control previo, pero en la consulta no, entonces ¿en qué consiste el juego? Que si nos vamos a la Corte, luego le van a decir a la Corte, usted guarde silencio, primero hacemos la consulta y después usted se pronuncia. Óyeme, eso es realmente un contrasentido como simple organización jurídica y política y práctica. O sea, nos metemos en una consulta sin un control previo, que me parece que el Consejo de Estado es el adecuado por tratarse de un decreto, incluso con la posibilidad de la suspensión provisional, porque lo otro es un túnel sin salida. Luego, me parece que hay que tener cuidado con ese tema. Este no es un tema tan jurídico como lo están poniendo. Yo creo que aquí lo que se está jugando es una política dura pensando en el 2026. Me parece que eso es realmente el telón de fondo. Y a eso se le agrega un efecto colateral, como el gobierno sostiene permanentemente que aquí lo que hay es una oligarquía, ahora ya se llama es los neoesclavistas, que no ha gobernado sino 200 años para lucrarse y en su beneficio, destruyendo una noción más equilibrada de la historia de Colombia. Entonces el argumento va a ser: yo, gobierno, el pacto histórico, éramos los redentores, nosotros íbamos a redimir a Colombia de esa plaga de los neoliberales, pero no nos dejan. Entonces es también a su vez la disculpa para los errores y deficiencias del gobierno. Sí, doctor de la Calle, ¿usted cree, Sandra Borda lo llama mezquindad de la oposición política? El término gasolina lo voy a poner yo y la pregunta se la voy a formular de la siguiente manera, doctor de la Calle. ¿Usted cree que la mezquindad política de la oposición ha sido una de las grandes gasolinas del gobierno Petro para llegar al punto en el que está? Yo creo que en estas movidas sí veo, la palabra mezquindad suena dura, pero sí me parece que es como caer en el juego político de bajo nivel. Yo entiendo que todo el mundo quiere ganar las elecciones y me parece totalmente legítimo que el Centro Democrático quiera hacerlo, pero utilizar esta coyuntura que es emergente, que es grave, que es excepcional, para volver al cuento de que en La Habana le entregaron el país a las FARC. ¿Cuál le entregaron el país a las FARC? Dígame una sola cosa que en el Colombia haya pasado y que haya dependa hoy de las FARC. Lo que se hizo fue un acuerdo, desafortunadamente, con muy bajo nivel de cumplimiento, porque allá había respuestas para Colombia, pero esa discusión es válida. Yo entiendo y respeto. Quienes dicen que nosotros obramos mal en La Habana, pues mis respetos, eso es democrático. Lo que sí no me parece es que se use eso ahora en frente de una emergencia como la que estamos viviendo. Yo no estoy entendiendo eso, porque me parece que la palabra mezquino puede sonar muy dura, pero realmente es no es la coyuntura para eso. Este no es el momento para estar reabriendo heridas de hace 10 años. Yo creo que eso es inútil. Sí. ¿Usted qué opinión le merece, doctor de la Calle, que el gobierno acuse de fraude una votación que para muchos fue legítima en el Senado? Pues la tesis del fraude yo creo que se cayó. Hay un estudio absolutamente claro del doctor Héctor Rivero, nos da cuenta, hubo 49 votos a favor, 47 en contra, y los que no votaron, muchos de los que no votaron por la ley de bancadas no podían votar, no habían tomado la decisión de no votar. Luego, que si el voto del senador X, que le cambiaron el sentido, que él mismo dijo que no se lo habían cambiado, pero eso no altera la decisión. Luego, yo no creo que el problema sea del fraude, pero supongamos, perfecto, entonces supongamos que hubo fraude, pero eso no lo puede decir el gobierno, porque el día de mañana, cada ley que salga, el gobierno nuevamente va a decir, no, eso estuvo mal aprobado y yo desconozco esas leyes. Por eso, con plastilina, afecta el Estado de Derecho, porque eso lo que significa es que de aquí en adelante el gobierno va a anular decisiones del Congreso alegando fraude o problemas del reglamento del Congreso, y entonces no solo marchita el Congreso, sino que deja por fuera a las Cortes, a los jueces, que son los que tienen que pronunciarse sobre esas supuestas o reales irregularidades. Muy bien, es el doctor Humberto de la Calle, nos atendió muy amablemente aquí en Noticias Caracol.